En este video retomamos el tema de probabilidad asociado a variables aleatorias discretas, desarrollando tres ejemplos, obteniendo la función de probabilidad en base a la utilización del diagrama de árbol y obteniendo como final la función de distribución de la probabilidad. ¿Cómo están, chicos? Continuando con lo que vimos la semana pasada, en sí vimos algunos tipos y clases de probabilidad. Incluso les encargué un mapa mental o un cuadro sinóptico donde representaron ustedes las diferentes tipos y clases de probabilidad, en las cuales las definí en otro video que también les envié, para que ustedes un poquito las digirieran y entendieran las partes de los tipos y clases de probabilidad. Posteriormente, les presenté unos ejercicios y definiciones de combinatoria relacionado con combinaciones, permutaciones y variaciones. Incluso ahorita tienen pendiente una tarea de entregar un ejemplo de cada una de ellas con las fórmulas que les mandé y ahí está explicado. Si no, cualquier cosa, de todas maneras, mándenme preguntas o previo a que lo manden, si quieren consultarme, estoy a la orden. Para continuar con lo que viene siendo el manejo de variables aleatorias discretas, será necesario desarrollar la definición. Estas variables se relacionan directamente con la probabilidad de ciertos eventos, que como dice la definición, X es una variable que toma valores que van X1, X2, X3 hasta XN. Son valores enteros y están asociados a su vez a un valor de XY, a una probabilidad. Aquí podemos ver, porque P, entonces PI, que es la probabilidad, estaría PI en función a el valor que toma X y la probabilidad que tiene ese valor X, ¿sí? Entonces, tendría que con las variables aleatorias discretas tienen que tener estas tres condicionantes de cierta manera, o tienen que tener estas tres consideraciones. Un valor de X asociado a un valor de XY. 1. Esta sería la 1. La condicional 2, donde todas las sumas de las PIs, o sea, el valor que va tomando y la suma de las PIs, siempre da 1, ¿sí? O sea, o es el 100% de los eventos que se dan, nada más que aquí se maneja como 1. Y ese valor de PI va desde 0, o sea, donde no ocurra nada, hasta donde ocurre 1, o sea, donde se da el 100%. Entonces, este es el rango del valor que toma PI. Entonces, este sería nuestra tercer condicionante relacionada con las variables aleatorias discretas y su probabilidad en cualquiera de los eventos. Entonces, entrando en alguno de los ejemplos que pudiéramos ver aquí, este es el típico ejemplo que ponen relacionado con monedas, ¿sí? Con una moneda. Este es uno de los ejemplos más sencillos y de que todos los autores manejan, y se relaciona directamente con el suponer de encontrar el número o las veces que puede caer cara en una moneda, y de cierta manera ponen el número de veces que puede caer cara como X. Esa sería nuestra variable aleatoria discreta. Y entonces, ¿qué nos propone el ejemplo? Nos dice, calcule la probabilidad de obtener cara al momento de lanzar una moneda. Y proponen desarrollar primero un diagrama que se llama diagrama de árbol, que les voy a explicar posteriormente también una relación que tiene con los árboles de fallas cuando se hacen análisis de riesgo ambiental, para que ustedes también lo tengan ahí a la mano. Un ejemplo interesante de cuestiones de probabilidad, pero cuando terminamos este tema. Entonces, nosotros vamos a buscar las veces que cae cara. Y si no tuviéramos ningún sesgo con la cuestión de que pese un lado más que el otro, las probabilidades de que se den ciertos eventos, aquí ya estaríamos hablando de la probabilidad. Estas no son nuestras variables. De cierta manera, esta es de que se dé cara, sería 1. Porque si cae sol, sería 0. ¿Sí? O sea, dándole valores a lo que nos interesa. Si da otro valor que no sea cara, pues para mí no tiene ningún valor. Pero si da cara, para mí es 1.
¿qué probabilidad hay que caiga a cara? El 50% de las veces tiene esa probabilidad. El otro 50% puede ser cruz. Así que bajo este esquema se pueden analizar diferentes eventos. Por eso es necesario algo muy sencillo, pero de gran valor, es el diagrama de árbol. Entonces ya tendríamos nuestras dos ramas conociendo de que la probabilidad de que se dé cara es un medio y la probabilidad de que se dé cruz es otro medio. Si se dan cuenta, estas probabilidades suman el 1, ¿sí? Entonces, después de hacer el diagrama de árbol, proseguimos a desarrollar lo que viene siendo la parte de la función de probabilidad. Y si se dan cuenta, habíamos estado hablando acá en la parte de arriba, la primer condicionante, ¿sí? O sea, a toda variable, a todo valor de x, hay un valor de xy. Entonces, como les decía, cara, o sea, desde que vaya del 0, o sea, aquí 0 sería cruz, porque a nosotros no nos interesa saber el número de veces o la probabilidad que tiene el que caiga cruz. Entonces, pero este tiene una probabilidad de un medio. Y la probabilidad de que nos dé cara, que nuestro valor ahora sí es 1, que nos dé esa variable un 1, entonces sería un medio. Esto nada más es para darle valores a lo que nos interesa. Y estas son las probabilidades de que se dé. Entonces, la suma de lo que viene siendo estas probabilidades da 1, o sea, mitad y mitad. Con esto ya tendríamos resuelto de que la probabilidad de que nos dé al menos una cara sería 0.5. ¿Sí? Entonces, cuando x es 1, la probabilidad es 0.5. Entonces, con esto tendríamos el primer ejemplo. Ahí para que lo analicen y cualquier duda, estamos en contacto. El segundo ejemplo que tenemos aquí es relacionado con un dado, ¿sí? Y aquí lo que nosotros estamos suponiendo que ese dado, vamos a buscar calcular lo que viene siendo la función de probabilidad de lanzar un dado, ¿sí? Entonces, vamos a checar qué probabilidades tiene cada lado de que ocurra ese evento. Y nosotros sabemos de que ese dado tiene 6 lados. O sea, la variable, nuestra variable x, nuestra variable xy, puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y esa probabilidad, como son sextos, o sea, esta probabilidad tiene un sexto, esta probabilidad tiene otro sexto, otro sexto, otro sexto, otro sexto y otro sexto. Si sumamos, nos daría 6 sextos y tendríamos la probabilidad de 1. Ya cubriríamos todos los eventos que se pudieran dar en ese dado. Y analizándolo de lo que viene siendo la parte desde el punto de vista del diagrama de árbol, aquí tendríamos el número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos que asociarle a cada lado un sexto. Estamos dividiendo el entero en 6. Y a sumar todos los eventos nos daría 1, la unidad donde todas las probabilidades se suman y nos está dando todos los eventos. Ahora proseguiremos a calcular lo que viene siendo, y va a ser muy sencillo, en la parte de la función de la distribución. Como aquí todas las caras tienen la misma probabilidad, la función de la probabilidad pues va a ser similar a lo que tenemos en el diagrama de árbol, porque no hay que sumar nada, no hay que desarrollar nada, simplemente poner el número de caras del 1 al 6
y asociado a la probabilidad que se tiene. Y entonces, al momento de numerar las XY, que son los eventos que podemos tener del 1 al 6, en este caso el 1 hasta el número 6 dentro de la cara de los dados, tendremos una probabilidad PI de un sexto para cada caso. Y al final, pues igual que en el diagrama de árbol, la suma total será 1. Ahora desarrollaremos lo que viene siendo la función de distribución para ver cómo se comporta el gráfico para estos datos. Bueno, el gráfico que se muestra aquí es la función de distribución para la cara de los dados, bueno, del dado. Y aquí se muestra también la tabla que estábamos viendo, pero ahora esta tabla se dividió 1 entre, 1 entre 6, o sea, para sacar el sexto, el equivalente a la parte decimal. Entonces, esto es lo que graficamos. Este cuadro lo graficamos y al momento de graficarlo podemos ver cómo se distribuye la probabilidad ya de manera gráfica y podemos ver el comportamiento de la variable. Pero el detalle que aquí vemos que prácticamente es una distribución uniforme. Todos tienen el mismo valor, pero este es el primer ejemplo para que vean cómo se desarrolla esta parte de la función de distribución con el apoyo de gráficos. Claro que hay que destacar la parte de Y, donde es la probabilidad de que ocurra cada evento, y XY, que está en el eje de las X, que es cada uno de los valores que toma XY. Entonces, por eso la línea aquí se encuentra totalmente horizontal, porque todos los valores presentan un sexto o 0.166 dentro de los valores decimales. Entonces, recordando los tres pasos que desarrollamos en este ejemplo, se describen a continuación. Desarrollar como primer paso el diagrama de árbol, que nos ayudará a saber todas las alternativas que se dan en el evento. Como segundo, la función de probabilidad. Que nos ayudará a ver si todos los eventos y todas las probabilidades están incluidas para que nos dé nuestro resultado correcto. Y como tercero, sí, la función de distribución de probabilidad. Que nos permitiría ver cómo se comportan nuestros datos de manera gráfica. Bueno, aquí chicos, continuamos con el cálculo de probabilidades. En este ejemplo, nos hablan o nos piden calcular lo que viene siendo la función de la probabilidad del número de caras obtenidas al lanzar ahora dos monedas. Para hacer el cálculo ese, anteriormente lo que hicimos nosotros como primer paso fue el diagrama de árbol. Entonces, este diagrama de árbol, para lo que viene siendo las dos monedas, tendríamos esta probabilidad. Sí, o sea, este es un evento con una moneda y este es otro evento con una moneda. O un fenómeno u otro fenómeno. Entonces, aquí hay una probabilidad de un medio y aquí hay otra probabilidad de un medio. De lo que viene siendo el lanzamiento de la primera moneda, representado por LM1. Y luego aquí tendríamos otro medio y otro medio en la moneda. Que sería el lanzamiento de la segunda moneda y está representado por LM2. Esto es cuando la primera moneda cae en cara. Ahora veremos cuando cae en cruz. Cuando cae en cruz se genera la otra rama para la primera moneda y se genera el segundo lanzamiento donde nos da un medio para lo que viene siendo la probabilidad de cara y también un medio para la probabilidad de que caiga cruz. Entonces ya proseguiremos a tener todas nuestras ramas y empezar a hacer nuestro cálculo de probabilidades para el caso de probabilidad de dos caras, de una cara y de cero caras. Para obtener el valor de la probabilidad para cara en la primera y cara en la segunda, dos caras, tendríamos que multiplicar un medio por un medio dentro de la primera rama.
En el segundo caso, para obtener cara y cruz dentro de la primera rama, tendríamos que nuevamente multiplicar un medio de cara y un medio de cruz, pero para una cara, y sumarle el resultado de la segunda rama de un medio de cruz más un medio de cara para obtener un evento de una cara. Para obtener la probabilidad de 0 caras tendríamos que multiplicar el medio de cruz en la primera moneda multiplicado por el medio de cruz en la segunda moneda. Entonces, recapitulando, para poder hacer la construcción de nuestro cuadro de función de probabilidad, aquí hay que tomar el evento que se da en la primera moneda y en la segunda moneda, pero para completar las dos caras, o sea que sería un medio por un medio, tomando de los elementos que están señalados en verde. Estamos seleccionando lo que viene siendo el que nos dé cara la primera moneda y cara la segunda para obtener dos caras. Posteriormente, para calcular la probabilidad para obtener una cara, tendremos que sumar todos los elementos que están marcados en azul. Los elementos relacionados con la primera rama, donde es cara y cruz de una cara, y cruz y cara para una cara. Entonces estaríamos sumando un cuarto más un cuarto, porque es la multiplicación de un medio por un medio más un medio por un medio. Para el cálculo de la probabilidad de 0 caras, es necesario multiplicar el evento de la primera moneda donde nos da cruz y el de la segunda moneda donde nos da cruz. O sea que sería un medio por un medio para dar un cuarto. Entonces ustedes aquí ya pudieran identificarlo por colores, lo que se sumó y lo que se multiplicó. Entonces para este ejemplo les pediría que ustedes, tomando la función de probabilidad, desarrollaran la función de distribución en sí, el gráfico, para ver cómo se comportan los valores. Gracias.